Buenas tardes, Miss. Nuestro grupo número 3. Vamos a exponer acerca del trabajo, la injusticia carcelaria como núcleo ético de la figura vallejiana en Vallejo en los infiernos de Eduardo González Viania. En la tradición literaria latinoamericana, la prisión ha sido representada como un espacio donde se manifiesta con claridad las injusticias sociales y el abuso del poder. En Vallejos, en los infiernos, Eduardo González retoma esta tradición para mostrar cómo la experiencia carcelaria de César Vallejo no solo implica un encierro físico, sino también un profundo cuestionamiento moral y social. La cárcel se convierte en un símbolo de un sistema injusto que castiga al inocente y reprime a quienes piensan diferente. El encarcelamiento injusto de Vallejo cumple un papel fundamental en la construcción de su figura ética dentro de la novela, lejos de presentarlo como una víctima pasiva. González Viania muestra cómo estas experiencias fortalecen su sensibilidad humana y su cercanía con los sectores más marginados, como la prisión, le permite comprender de manera directa el sufrimiento colectivo y evidenciar la arbitrariedad del poder, mostrando la distancia que existe entre lo que es legal y lo que realmente es justo. Desde la perspectiva, Vallejo aparece como una voz moral frente a la opresión institucional. Su paso por la cárcel no lo deshumaniza, sino que reafirma su compromiso con la dignidad humana y la denuncia de las injusticias. Así la injusticia carcelaria se convierte en el eje ético que define al personaje, consolidándolo como un símbolo de resistencia, solidaridad y crítica al orden establecido. En el párrafo argumentativo 1 veremos como idea principal la injusticia carcelaria constituye el núcleo ético, ya que revela el despertar moral del poeta frente al abuso del poder y la negociación de la dignidad humana. En la obra, la prisión no es presentada como un episodio biográfico desafortunado, sino como una experiencia decisiva que moldea la conciencia ética de Vallejo. El escarcelamiento injusto expone un sistema judicial arbitrario que castiga al inocente y reproduce la exclusión social, lo que permite comprender cómo el dolor vivido por Vallejo se transforma en una postura crítica y solidaria frente a los sectores más vulnerables. De este modo, Vallejo en los infiernos constituye la imagen del comportamiento con la defensa de la dignidad humana, cuya sensibilidad y voz literaria emergen como una respetuosa ética frente a la injusticia y a la opinión institucional. Sin embargo, un argumento central es que Vallejo en los infiernos muestra cómo la experiencia carcelaria fue decisiva en la formación de la conciencia crítica de César Vallejo frente al poder y la injusticia social. La reclusión arbitraria reconstruida por González Viaña expone una profunda deshumanización que revela la violencia institucional del Estado, convirtiendo este episodio en un punto clave para el desarrollo de su pensamiento ético y solidario. De este modo, la novela plantea que el sufrimiento en prisión trascendió lo personal y se transforma en una experiencia formativa, orientada a la defensa de los oprimidos. Bien, el pasado doloroso. El poema de César Vallejo se centra en la evolución de la infancia y la familia, pero no de forma nostalgia, sino como una fuente de penas y recuerdos oscuros. Por la ausencia de la madre y la desolación en la angustia y la muerte.
Hay una fuerte conexión entre la vida y la muerte. La vida se percibe como un proceso de morir. La cárcel y la libertad. Aunque no menciona explícitamente la cárcel, el poema es un reflejo de la experiencia de Vallejo en la penitenciaria de Trujillo, donde la falta de libertad y el desamparo se manifiesta en la voz poética. En conclusión, Vallejo en los infiernos de Eduardo González Viaña nos permite entrar en uno de los momentos más duros y decisivos de la vida de César Vallejo, la experiencia de la cárcel. Este espacio que debería representar la justicia se convierte en un lugar de dolor, abuso, injusticia. Vallejo es encarcelado sin pruebas claras y ese encierro injusto marca profundamente su vida y su manera de ver el mundo. La injusticia carcelaria no solo es el tema más dentro de la novela, sino el eje moral que define la figura vallejiana. Desde la cárcel, Vallejo se muestra como un ser sensible, solidario con el sufrimiento de los demás y profundamente crítico frente al abuso del poder y la violencia del sistema. A lo largo del análisis queda claro que la cárcel no solo es un episodio biográfico, sino una experiencia decisiva que despierta en Vallejo una conciencia moral más profunda. El dolor que vive tras las rejas le permite comprender mejor la injusticia que sufren los más pobres marginados de la sociedad. La novela muestra cómo el sufrimiento personal de Vallejo no se queda en el silencio, sino en la resignación. Por el contrario, ese dolor que transforma en una denuncia social, en una voz que señala fallas del sistema judicial y la deshumanización que viven quienes no tienen poder ni defensa. Como reflexión final, Vallejo en los infiernos nos invita a pensar que incluso en medio del sufrimiento más profundo puede nacer una conciencia ética. La injusticia, aunque dolorosa, puede convertirse en una fuerza que impulse el compromiso social y la defensa de la dignidad humana. De esta manera, Vallejo no aparece solo como una víctima del poder, sino como una voz moral que interpela a la sociedad, que nos obliga a mirar de frente la injusticia, la exclusión y la falta de humanidad. Finalmente, la obra de González Viaña nos recuerda que el dolor humano no debe ser ignorado y que la literatura puede convertirse en un acto de memoria, de denuncia y de esperanza. Gracias.